Durísimo el panorama, lo que se vive en Guerrero. Se anunció un muy ambicioso plan de reconstrucción ayer, presidente López Obrador. Sin embargo, la situación de emergencia se mantiene pese a que hay ayuda que está fluyendo ya, sobre todo de sociedad civil, para tratar de paliar los efectos de este durísimo huracán devastador que ha dejado a cientos de miles de damnificados. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez. ¿Cómo buenas estás, noches, Rogelio? Muy buenas noches. Alicia Salgado, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos visto las imágenes que son de drama, de horror. Es una tragedia, es una devastación como no recordamos otra. Una ciudad arrasada por completo, una ciudad, Acapulco, de 1 millón de habitantes, además de otros 46 municipios. Se presentó este plan de reconstrucción. Alicia, ¿cómo lo ves? 20 puntos, 61,000, poquito más, millones de pesos. ¿Cómo lo ves? Sin dejar de tener un corte político, curioso, ¿no? Porque finalmente eso es muy evidente. Hoy decía Finavién que estaban dando créditos a la... ¿Cómo le titularon créditos? No, sí, créditos a la palabra, pero son los créditos de la esperanza. Entonces, ese tipo de tono pues no es válido, porque finalmente son recursos públicos, son recursos de contribuyentes, y estamos en pleno proceso electoral y tienes un drama de esta naturaleza. Creo que sí hay que ponerle foco, ¿no? Porque la gente se enoja. Al final de cuentas, esto es realidad. Yo hoy pensaba en algo que es impresionante de ver, pues tu patrimonio destruido, las pocas posibilidades de reconstruir tu casa. Cuando se voló el techo de tu casa, le cayó a otra persona en el techo y se murieron 4 personas en ese solo evento. Y es de alguien muy cercano que atendía, digamos, parte de los servicios de mantenimiento de casa en donde yo estaba, donde mi patrimonio también fue afectado, como el de muchos. Pero lo que te impresiona es la fortaleza de ellos por querer salir, por llegar a trabajar, pero por no tener capacidad real para poder reconstruir lo que la naturaleza, están conscientes, lo que la naturaleza se llevó. Y hoy ves que dices, bueno, 25,000 pesos servirán para poner techo, paredes, y serán las mismas paredes y techos de Manuel e Ingrid, esas paredes y techos de casas precarias que al primer viento salen volando. Que no resistieron. Exacto. Que son los mismos que fueron reconstruidos hace 2013, sí, hace 10 años, y son los mismos del Paulina, y son los mismos. O sea, es algo impresionante ver la precariedad en la que vive la mayor parte de la población de Acapulco. Una tristeza por muchos frentes, Luis Miguel. Sí, es un esfuerzo enorme de gobierno, pero cuando uno lo pone en perspectiva, es apenas una parte de lo que se necesita. Las cifras no son tan fáciles, pero tenemos 61,000 millones de pesos para atender una tragedia que por lo pronto se valora en alrededor de 300,000 millones de pesos. Una quinta parte. Digo, no es fácil las cifras porque nadie sabe si esos 300,000 millones, 15,000, 16,000 millones de dólares es la cuenta definitiva. Y tengo la impresión que una parte de lo que se anunció ayer, que no tiene precio, no tiene todavía cantidad asignada, es lo más relevante: restaurar la seguridad. No podemos hablar ni siquiera de que los trabajos de reconstrucción se puedan hacer con normalidad, el restablecimiento de la actividad económica, si tenemos prácticamente un enorme signo de interrogación respecto a qué va a pasar con los grupos criminales. En muchos lugares del mundo, pienso Haití, los esfuerzos de reconstrucción no prosperan precisamente por grupos criminales. Porque no hay Estado de Derecho, porque no hay ley o porque no hay autoridad. Y hemos visto los robos, los actos de rapiña, la desesperación de la gente que trata de resguardarse, de proteger, colocan barricadas incluso en sus calles para cuidar lo poco que les dejó el huracán. Las crónicas que uno escucha ponen mucho énfasis en a lo que más miedo le tiene la gente es a la noche. Sí. En ese momento, literalmente, la desprotección, la vulnerabilidad se multiplica. Sí. Rogelio. Pues efectivamente es un tema gravísimo. Nos tomó este huracán no por sorpresa, sucedió. No pasa hasta que no pasa.
El huracán categoría 5 se desarrolló efectivamente en un tiempo muy rápido, pero no podemos esperar a que quizás se desviara o quizás no sucediera. A mí me parece que la reacción de las autoridades federales, estatales y por supuesto municipales fue tardía. La CFE, que bueno que está, pero debía haber estado antes. La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina debían haber estado antes para reaccionar. El tiempo que les tardó en llegar fueron tiempos, momentos muy importantes. Fue demasiado. Pero ahora el plan que el presidente anuncia es un plan que atiende a una ideología, la ideología política que ha manejado el presidente. No le veo mala fe, le veo simplemente la ideología. Hay elementos que se rescatan, este tema de los 10,000 jóvenes que se van a incorporar a trabajar con un salario mínimo, a ver quién lo toma. Pero si lo toman ya tenemos ahí trabajadores para limpiar, etcétera. Algunos puntos de dar el dinero en mano, a diferencia de ir a construir estas cuestiones, hacer negocios. Aunque al dar dinero en mano, el problema es que ¿a quién se lo vamos a dar? Decir que vamos a darle 8,000 pesos a todos para la pintura, a 8 a todos, ante un programa grave de regularización de la tenencia de los predios, ¿a quién le vamos a dar? Al que salga y diga que me lo da, a que me lleve la escritura, se va a convertir en un lío burocrático terrible. El tema de las afectaciones, la categoría de 35 a 60,000 pesos, ¿cuáles son los criterios? Pero dar dinero en mano representa un cambio que habremos de ver y un cambio que es riesgoso, porque posiblemente tomen el dinero y no lo destinen a esas cuestiones. El otro tema, Manuel, es que me llama la atención el tema de los enseres. Me recuerda cuando cambiamos de las televisiones análogas a las digitales y las pantallas no llegaron. Las pantallas andaban vendiendo los tianguis, etcétera. A mí me parece que son medidas aparentemente de un rasero común, pero que no están focalizadas en un estudio de quién necesita más y quién necesita menos o quién no necesita, ¿no? Lamentablemente hoy necesitan todos, pero no todos se necesitan igual. Ahora, cierto es que... Apenas están en ese recuento, ¿no? En ese censo. Cierto es que es una reacción, como decía Luis Miguel, es complejísimo la labor gubernamental. Creo que cualquier plan que hubiera presentado el presidente se habría criticado, pero esto es lo que tiene. Esto es con lo que ha funcionado y con esto está saliendo. Podemos decir que van a necesitar más, sin duda. Las calificadoras de riesgos dicen que se necesitan cuando menos 5 veces más. Han puesto esta cifra y creemos que sí. Pues sí, porque la devastación es prácticamente total. Todos están damnificados. Unos perdieron algo, otros perdieron poco más, otros lo perdieron todo. El tema es que se ha iniciado la reconstrucción, esta es real, y es una reconstrucción que en alguna medida el Ejército y la Marina también han facilitado, porque sí se ha movilizado para al menos ir liberando muchas de las zonas que estaban afectadas porque estaban prácticamente cerrados los accesos. Es muy complicado tener un elemento de seguridad como el que dice Luis Miguel, porque aun cuando en el plan creo que es el punto 14, establece que iban a mandar cuarteles. Un cuartel de la Guardia Nacional en localidades donde tengan 1,000 habitantes, ¿no? Estás hablando de 500,000 de casas aproximadamente. Esa es la que alberga 1,000,000 de habitantes, 500,000 de casas. Es interesantísimo. ¿De dónde lo saco? Pues no casas, son usuarios, ¿no? De la Comisión Federal de Electricidad. Calcúlale que es como una tercera parte la que no es casa, son edificios públicos, son escuelas, son comercios, etcétera. Entonces, aquí no hay seguridad donde no hay luz. Es muy difícil. El miedo es que a las 6 de la tarde ya se mete el sol, ya no hay sol. Y no la es gente que la se luz... mete y se encierra, pero no tienes todavía sistemas de No telecomunicaciones. es que la luz ya regresó, como se ha dicho. Hemos ido a muchos reportes, a muchos puntos, no solamente en la costera, porque la costera, acapara la atención, es una zona turística. Las zonas urbano popular, las zonas rurales... No, hombre, ni siquiera en la costera y para abajo, o sea, no hay luz. No hay luz. Porque se cayeron 10,300 postes y solamente han podido reponer 1,100. Es muy complicado reconstruir un poste que se cayó con el viento, quitarle los cables, sacarle toda la corriente. Tú tienes 3 fases de restablecimiento de la energía. Cuesta mucho dinero. Mucho. La primera fase es la alta tensión. Esa sí se restableció. La segunda es la media tensión. En esa están... Todavía no pueden soltarla, pero la más difícil es la que penetra en las acometidas a los hogares. Esos son 356,000 servicios.
y de esos no hay poste para llegar a ellos. Todavía. Falta muchísimo. Y se ven las imágenes, ahí están, son durísimas. La basura, la devastación y el riesgo sanitario, con lo que implica también, por supuesto. Sí, tengo la impresión que estamos hablando mucho de reconstrucción y probablemente ahorita lo más urgente, y no hay que perderle vista, es la atención a la emergencia. Hay temas de hambre, hay temas de sed, hay temas de servicios médicos, salud. Claro. Y hablamos mucho de qué va a pasar con el sector turismo. En el corto plazo lo que vamos a ver es industria de la construcción, moviendo a Acapulco. No, creo que la gran oportunidad económica va a estar en servicios asociados a industria de la construcción, y me parece que es muy relevante lo que apuntaba Rogelio. ¿Cómo se puede hacer que sin burocratizarse, sin sobreadministrar, pongas algo de orden? A mí me parece, el problema no es necesariamente si le das 8, 35 o 60, lo decía Alicia. A ver, queremos que se hagan las casas exactamente como estaban. Me llamó la atención en el anuncio del presidente la ausencia de referencias a sociedad civil, pero también a colegios profesionales. ¿Dónde están los colegios profesionales? La gente evidentemente sabe lo que necesita, pero no necesariamente sabe cómo hacerlo. Sí. Me encantaría escuchar en los próximos días qué papel van a jugar ingenieros, arquitectos, electricistas. Vamos a necesitar muchas cosas porque el gobierno no puede solo. No puede. A veces creen que sí, pero no pueden. Creo que del mensaje que yo escuché ayer, una parte de la forma no me gustó, y es esto le toca al gobierno, literalmente nosotros podemos. Es tiempo de dejarse ayudar, pues sí, no solo por los recursos, sino por los conocimientos. Se está corriendo una cuerda paralela a lo que dice Luis Miguel. Aunque el discurso es así, es imposible que la sociedad civil no participe. Primero porque hay una sensibilidad. Ya vemos las fundaciones Telmex, el grupo Walmart, están trabajando para llevar toneladas y toneladas de alimentos, de artículos de primera necesidad. Y eso es atención a la emergencia directa, un poco rememorando el sismo del 85. La sociedad civil desborda y rebasa al gobierno. Creo que eso ya se empieza a ver, más allá de lo que el gobierno pueda manifestar. Entonces el gobierno empieza a declarar, sí, ciertamente ya nos están ayudando, que es un término que usa mucho el presidente. Nos están ayudando, la realidad es que van a entrarle ellos y los particulares van a hacerse cargo de las cuestiones, y el gobierno tendrá que ser cuidadoso de no estorbarlos, porque después de un tiempo vendrá algo inevitable, el negocio, la construcción, el comercio. Vemos que se va a entregar en seres, la producción que se va a necesitar para hacer entrega de todos los artículos. Acapulco va a generar una economía de drama, una economía pues, que es consecuencia de la tragedia. Ahora, este plan, pues vaya, muy ambicioso, insisto, pero que se queda corto. Habla, y hemos conversado todos ustedes también con expertos, con especialistas que proyectan años, digamos, para volver a donde estaba esto. Mucho tiempo para regresar a donde está, si es que algún día volvemos hacia allá. Y mientras, es decir, pues hay todo un sector del que depende no solamente una ciudad, Acapulco, todo un estado, Guerrero, y cientos de miles de personas. El 70% de la economía de Guerrero depende del sector turismo. ¿No? Creo que ese es un drama terrible porque... y eso urge una reactivación pronta de hoteles, Pero no es fácil, o sea, tienen 22,000 cuartos de hotel, 360 hoteles, ¿no? Y te genera, te digo, solamente Acapulco genera el 90% de la actividad turística, y Guerrero en un 70% depende de la actividad turística. Pero esos deberían llevar prioridad, ¿no? CENET, ¿no? Tendrías que llevar prioridad pues sí, en ellos. Porque son los que le dan, digamos, empleo, los que activan la economía, generan ingreso para esas cientos de miles de personas. Hay una parte, esta es la parte de los hoteles, hay la otra parte, que es la oferta extrahotelera, es el triple de la oferta hotelera. O sea, tú tienes ahora en Acapulco pues la renta a través de plataformas como la mejor alternativa de hospedaje permanente. Eso ha ido restando la ciclicidad del turismo. Acapulco normalmente tenía o tiene los ciclos
proyectos ligados al turismo nacional, particularmente por el mercado, el gran mercado que va hacia allá, que es el de la Ciudad de México, la playa o el destino chilango por excelencia. En algún momento, en algunos años fue Veracruz, pero después se volvió a Acapulco, es muy cerca. Y al final de cuentas, hoy, el gran tema es que, por ejemplo, hay una parte del plan interesantísimo anunciado también con la AMIS, con la Secretaría de Hacienda, indicando que van a acelerar el proceso de entrega de las evaluaciones de los seguros. Es que es dramático. El 6% de la planta hotelera tiene seguro. Les van a entregar créditos para reconstruir los hoteles. ¿Sabes? Desde Manuel e Ingrid, el 40% de los hoteles chiquitos y medianos están en el buró de crédito. Pues sí, es que esa es la programa realidad. sobre No para donde se asome uno. No es reconstruirlo, es reinventarlo. Totalmente, Sí. totalmente. Luis Miguel, gracias. Gracias, Rogelio. Alicia, gracias. Gusto. Hasta mañana. Pásala bien.